Lo que quisiera hoy comentarles es cómo veo yo el scorecard para Uruguay. No hay ninguna duda que estamos frente a una revolución industrial de grandes proporciones, que va a tener enormes consecuencias en materia de empleo, tanto a nivel de servicios básicos como a nivel de los que estamos acá, empresarios, gerentes, educadores, y a nivel de los países, porque se viene una nueva división geopolítica de la riqueza, en la cual algunos países van a estar dedicados a crear valor y propiedad intelectual y van a vivir bien, y otros países van a estar dedicados a proveer mano de obra de bajo nivel, en fin. Y Uruguay quiere estar en el primer grupo. El abstract de lo que quiero decir es que estoy muy preocupado porque me parece que no estamos preparados para el desafío como país. Ese es el abstract. También quiero empezar por decir que yo no veo un futuro distópico acá. Y creo que están pasando cosas positivas en el Uruguay, más cosas positivas de lo que yo hubiera pensado hace unos años. La creación de la agencia, por ejemplo, era algo que antes de 2005 no se hablaba y era inconcebible. Y la agencia se creó y ha permitido cosas que antes no se podían. El plan Ceibal, la creación de la UTEC, que hubiera más de una universidad en Uruguay hasta el año 96, era impensable, era un tabú. Que hubiera más de una universidad pública era otro tabú. Y ahora existe la UTEC también. Todo eso son cosas positivas, son buenas noticias. La colaboración creciente entre universidades. Las facultades de ingeniería públicas y privadas están trabajando juntas de todas las universidades. Las nuevas formas de acreditación universitaria. Todas las universidades estamos pasando por sistemas de acreditación, inclusive las universidades públicas. Todo esto son elementos positivos, pero no alcanza. Tenemos que hacer mucho más. El problema es que desde nuestra perspectiva estamos viendo ese gran cambio que se viene de la cuarta revolución industrial, como le llamaría, como si estuviera ocurriendo en Saturno, como si estuviéramos a una distancia segura. Y no es así. Y yo como ingeniero, como de formación profesional, lo que voy a hacer es mostrarles lo que yo pienso que es el modelo de funcionamiento de la sociedad que viene y tratar de mostrar qué debilidades tenemos allí. Mis antecesores Pablo y Fernando hablaron ya de esto. Hay tres grandes cosas que están pasando. Hay un proceso de automatización muy rápido en funcionamiento. Hay mucho folclore al respecto. Mucho de lo que se habla que es inteligencia artificial en realidad no lo es. Y se esperan cosas que no pueden ocurrir. Como dijo Alan Turing, si es infalible no es inteligente. Si es inteligente, no es infalible. Así que no se puede esperar de la inteligencia artificial cosas que no va a dar nunca. Sin duda hay un elemento de globalización hoy en día, hay un idioma común en todo el universo, hay profesiones transportables y hay, por supuesto, un proceso de digitalización que permite cosas antes que no se podía. Lo que causa un poco de temor es lo que está puesto allí, que es ¿dónde van a ir los empleos? En la cuarta revolución industrial, que es la que está pasando, que es el cuarto globo que está a la derecha, o sea, en la primera iteración la gente dejó de trabajar en el agro, se fue a trabajar a la industria, que es en gran medida el Uruguay de la década del 50. Y después, en la siguiente etapa, la gente se fue a trabajar de la industria a los servicios. La mayor parte de los uruguayos trabajan en los servicios. Cuando empiece la automatización en gran escala, y cuando empiecen a ser sustituidos los empleos por máquinas, la pregunta es dónde van a ir los empleos. No hay hoy en día un tercer sector, un cuarto sector al cual pueda migrar la población. Entonces, trabajadora. Entonces allí hay una gran interrogante para nosotros. Fíjense que yo no quiero paragrafiar a Chávez, ¿no? Pero hay un capitalismo del siglo XXI que se nos viene, que tiene como característica
que tiene cada vez más ingresos y cada vez menos empleos. Fíjense, las 3 grandes empresas de 1990 tenían más de 1 millón de trabajadores. Y las 3 grandes empresas de 2014, 2015, facturando lo mismo, tiene casi 10 veces menos. Y esto es la tendencia en el futuro. La pregunta es, ¿va a haber menos empleos? Sí. La pregunta es, ¿quién va a trabajar? ¿Cuáles son los que van a tener acceso a buenos empleos? La característica que tenemos por delante es que el desarrollo humano se va a transformar en una carrera continua entre la educación y la tecnología. Cada vez que la tecnología vaya más rápido que la educación, se va a incrementar la desigualdad. Cada vez que la educación vaya más rápido que la tecnología, se va a incrementar la igualdad. Entonces, tenemos que brindar un autódromo tal que los ciudadanos de nuestro país siempre estén un paso adelante de la tecnología, porque cada vez que se retrasen, va a crecer el desempleo y la desigualdad. Fíjense, estos son los ingresos medios en América Latina según el nivel educativo. Entonces, como ven ahí, la diferencia entre las personas que tienen estudios universitarios completos y los demás es enorme. El problema no es solo eso, sino, como dice ahí lo amarillo, es claro que el ingreso depende de la formación, pero el círculo vicioso es que la formación depende del ingreso. Y los sistemas educativos latinoamericanos y el uruguayo en particular, el sistema educativo uruguayo es el más desigual de todo, es el menos equitativo de los países más o menos que nos rodean. Entonces tenemos un círculo vicioso en el cual para acceder a un buen ingreso necesitamos formación, pero para acceder a la formación necesitamos un buen ingreso. La mayor parte de la población no puede romper ese círculo vicioso. El rol del sistema educativo debería ser justamente romper el círculo vicioso y permitir que las familias que no tienen los ingresos necesarios puedan permitir a sus hijos y a sí mismos, muchas veces reciclándose como adultos, acceder a los niveles de formación que le permitan moverse de izquierda a derecha en esa gráfica. Fíjense ustedes, hay un par de colegas míos de Oxford, que los conozco, del Oxford Martin Institute, que estudiaron esto. Yo profesionalmente tengo algunas discrepancias con la metodología que ellos usaron y con la que mucha gente le copió, incluso acá en Uruguay. Yo creo que hay problemas con esta metodología, pero el mensaje grande es claro. ¿Tá? De izquierda a derecha lo que muestra es la probabilidad, que va de 0 a 1, por supuesto, de que el empleo suyo, el de cualquiera de nosotros, desaparezca. Entonces, como ven ustedes, los empleos que requieren solo formación de escuela primaria para ser desempeñados, tienen una probabilidad muy cerca de 1 de desaparecer en los próximos 20 años por efectos generalmente de la automatización. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. A medida que se van moviendo de izquierda a derecha, van a ver que a medida que van teniendo formación cada vez más avanzada, la probabilidad que su empleo desaparezca va a ir bajando. Por lo tanto, el no acceder a altos niveles de formación no solamente es un problema de ganar poca plata, o sea, de tener menos ingresos, es un problema de no tener ningún tipo de ingreso, porque la profesión va a desaparecer y, como dice extinct is forever, ¿no? O sea, extinguido no vuelve. O sea, la profesión de conductor de carruaje de caballo no volvió, por más que hubieran puesto carpa en la intendencia, no iba a volver la profesión de conductor de carruaje. Y no es broma, a comienzo de siglo en Nueva York hubo una cantidad de problemas sociales porque los conductores de carruaje de caballo ocupaban las calles y demás, y se hicieron medidas de protección a los caballos, una cantidad de cosas, pero no se pudo cambiar. Esta gráfica en realidad es más optimista de lo que parece, porque desde que yo la dibujé hace un año más o menos, hasta ahora las cosas se han acelerado y hace pocas semanas, por ejemplo, se liberó en el mercado un producto que es para analistas financieros, cuyo
o asesores financieros, se llama Kensho, es un producto que hizo una startup con Machine Learning, cuyo propietario es Goldman Sachs, que claro, Goldman Sachs siempre invierte en su negocio y en el de la competencia, y entonces ese producto permite que los asesores financieros tengan su trabajo automatizado. Entonces, si llama un inversor a su asesor financiero en Goldman Sachs y le dice, decime el tratado de paz en Siria, ¿cómo puede ser que afecten mis futuros de petróleo en Rusia, cosas por el estilo? En segundos puede tener la respuesta, las probabilidades. Y eso lo hacía, hasta ahora llevaba entre 1 y 2 días de una persona que gana $500.000 por año y que tiene seguramente un máster en una buena universidad. Así que ni siquiera estamos vacunados si tenemos un gran nivel de formación, pero ciertamente estos son ejemplos hechos con probabilidades cuantitativas de ejemplos de profesiones que están en gran riesgo de desaparecer. Si alguno de ustedes es conductor de ómnibus o si alguno o alguna de ustedes es modelo, tengan cuidado porque van a tener que formarse en alguna otra cosa próximamente. Es muy aburrida esta gráfica, es como ingeniero, este es el prototipo de los engranajes de creación de valor. Esto es bastante conocido, no estoy inventando nada, pero lo que sí ven ahí es que todo esto tiene que funcionar al mismo tiempo en la sociedad. Las empresas tienen que generar valor a través, además de agregar más conocimiento. Y bueno, las universidades tienen que generar ese conocimiento, las empresas utilizarlo, el Estado brindar el cumplimiento de la ley, la corrección de las desigualdades, y bueno, y después tiene que haber una cultura que promueve el emprendimiento y la innovación, tiene que haber emprendedores, tiene que haber inversores. Hoy, por supuesto, por suerte para ustedes no me da el tiempo de ir globito por globito, voy a mirar nada más que el globito del sistema educativo, pero sí les puedo decir, para los que les interese, que tenemos problemas en todos los globitos. Y Fernando les podrá decir que los fondos que tiene la ANI para generar emprendimientos a veces no se pueden gastar enteros porque no hay suficientes emprendedores en el Uruguay. La plata queda arriba de la mesa en la ANI porque no hay suficientes proyectos para ejecutarlos. Y bueno, el globito de la cultura, ustedes saben también como yo que Uruguay no tiene una cultura que promueve el emprendimiento ni la innovación por muchas razones que van desde el sistema educativo, el sistema fiscal, la censura social, en fin, no profundizo ahí para no pasarme del tiempo. Como dije ahí, me voy a concentrar solamente en algunos titulares del tema educación en particular. Esta es la gráfica de estudios. Esta gráfica muestra cuánta gente en Uruguay tiene un título universitario. Mejor dicho, no, esto no es título universitario. Estuve charlando con la gente del MEC que hizo esta gráfica, justamente. Esta gráfica es sobreoptimista. Yo pensé que era la cantidad de uruguayos con el título universitario, pero no es. Es todos los uruguayos que hicieron por lo menos un año después de la secundaria. O sea, el curso de práctico del puerto, en fin, terciario de la UTU, todo, está todo incluido, inclusive cursos de un año. Así que esto es el mejor de los mundos. En realidad, como van a ver en otras gráficas, voy a mostrar, si nosotros calculamos solo con título universitario, es bastante más bajo. Pero, aún mirando esto, la pregunta es, ¿esto es alto o es bajo? Como yo le digo a veces a mis alumnos, ¿es alto o es bajo? ¿Es mucho o es poco? Lo que sí podemos ver a partir de esta gráfica es una cosa, que no está creciendo. Eso sí, eso vemos que no estamos mejorando. Pero ¿es mucho o es poco? Para ver si es mucho o es poco, vamos a compararnos con algunos países que elegí, porque creo que en Uruguay no tenemos un problema de visión, hay muchas visiones. Hay visiones acá, hay visiones en el Parlamento, todo el mundo ve el Uruguay de 2030. El problema que tenemos no es de visiones de campo visual, porque estamos continuamente diciendo, nuestra tasa de homicidios no está tan mal, en Guatemala está peor, en Nicaragua está peor. Tenemos un problema de campo visual. No es Chile, Argentina, Brasil. No. Tenemos que mirar, hacer benchmarking con los que andan bien. Tenemos que hacer benchmarking
pero los que andan bien y que además lo hicieron en periodos de tiempo que nosotros también lo podíamos haber hecho. No estamos hablando ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Alemania. Estamos hablando, por eso elegí algunos países para mostrarles hoy, de países que estaban peor que nosotros hace poco tiempo. Entonces, fíjense ustedes, en 1950, Corea, Uruguay y Singapur estaban igual en materia educativa. Singapur era un pantano, nadie quería a Singapur, ningún país de la región, se quedó solo ahí porque ningún país lo quiso ocupar. Corea estaba ocupado por Japón, tenía una tasa de analfabetismo casi 50%, mortalidad infantil astronómica. Y fíjense ustedes que entre 1900 y 1950 y 1980, o sea, desde el Mundial de Fútbol que ganamos hasta el Mundialito, estábamos bastante cerca unos de otros. Y fíjense qué pasa después. A partir de 1990, en esos países toman una decisión, deciden que no se van a quedar atrás. Hay una voluntad política de salir adelante. Y entonces fíjense que entre 1990 y 2010, Corea y Singapur pasan a tener 60% de la población entre 25 y 29 años, porque los emprendedores mayormente, las nuevas ideas, las nuevas empresas surgen de la gente más joven. Esto no es ser discriminatorio, es la estadística objetiva. Entonces, si nosotros tomamos la población entre 25 y 29 años, a partir de 1990, esos países cumplieron con una voluntad política, un consenso nacional que era que había que sacar barreras regulatorias, reorganizar el presupuesto, llegar a afinidades políticas. Y miren que Corea, por ejemplo, yo tuve conversaciones como esta, pero con menos gente, y decían, bueno, pero Uruguay no se puede comparar con otros países, porque me comparás con Holanda, pero Holanda está en Europa. Bueno, Corea no está en Europa. ¿Está? Bueno, pero es la ética protestante, pero bueno, noticias para ustedes, Corea no es protestante. ¿Está? Bueno, pero es el tema cultural porque los asiáticos no duermen, las 24 horas trabajan. No, atención, no es un tema cultural. Miren Corea del Sur y del Norte. Es la misma cultura, el mismo lenguaje, pero hay uno que está en la lona y otro está volando. Entonces tampoco es un problema cultural. Bueno, pero nosotros tuvimos una dictadura militar. Noticias, Corea también tuvo una dictadura militar. También estuvo gobernado por un dictador durante muchos años. Pero nosotros estuvimos colonizados por los españoles. Atención, Corea estuvo colonizado por Japón y hace bastante menos tiempo, y fue bastante más duro, todavía se llevan mal. Entonces, la comparación es válida. Esta es una comparación diferente. En el eje de las X tienen franjas de edades y en el eje de las Y tienen el porcentaje de la población con un título universitario. Entonces, si miran la gente mayor de 60 años en Corea y en Uruguay, estamos muy parecidos. O sea, en los mayores de 60 el nivel educativo es muy parecido entre los países. Pero a medida que nos vamos a la gente más joven, fíjense que si nos concentramos en la gente entre 30 y 34 años, que es allí donde el uruguayo típico terminó su título universitario, está montando su primera empresa, la diferencia es astronómica. Estamos hablando de 60% a 5%. Esto es el subdesarrollo. Esto es el subdesarrollo. Ahora, hasta ahora lo que hablé fue de cantidad de educación. Nos falta educación, es tema de cantidad. Ahora voy a hablar de calidad de educación. Como proxy para calidad de educación tomé las pruebas PISA. Podía haber tomado otras. Pruebas CERCE, en fin. La PISA la usé porque es la más global. Entonces, si miramos las pruebas PISA, fíjense ustedes, si nos comparamos con los vecinos, no andamos muy bien, porque fíjense que en el eje de las X tienen las 4 pruebas PISA. Debo decir que considero positivo y digno que el Uruguay participe en las pruebas PISA, porque hay países que dejan de participar en las pruebas PISA porque no les gustan los resultados, y Uruguay creo que ha sido consistente y valiente en mantenerse dentro de las pruebas PISA. Pero los resultados no son nada halagüeños. Fíjense que en matemática, y acá las pruebas PISA dan para todo. Es como
la Torá, como la Biblia, hay de todo en la Biblia. Pero yo me concentro en lo que considero que es imprescindible para una sociedad moderna, que son los destacados, los que le va muy bien. Entonces, si tomo las pruebas PISA de matemática y miro a los que sacaron nivel 5 y 6, que son los mejor rendimiento, el problema para Uruguay, aún frente a los vecinos, es que viene bajando permanentemente. Ahora, fíjense si comparamos con los países asiáticos, la cantidad de uruguayos con alto rendimiento es 1% nada más. Hay más o menos, dicen que hay unos 50.000 uruguayos en sexto de secundaria. Entonces, si fuéramos a extrapolar medio rápido, el 1% de eso es muy poco. Son muy pocas personas, el número absoluto de personas que manejan bien la matemática en el Uruguay. Y fíjense ustedes que Corea del Sur, Taiwán, Singapur, estamos hablando de sociedades donde un tercio, camino a la mitad de la gente, tiene rendimiento destacado en matemática. De izquierda a derecha, en el eje de las X, a la izquierda están los alumnos más pobres de los países, cuartil inferior. A la derecha están los alumnos más ricos, entre comillas, del cuartil superior. Entonces, fíjense ustedes que Uruguay y Corea, ambos tienen rendimientos diferentes según la riqueza de la familia. Los dos países. Pero impresionan varias cosas en esta gráfica. La que a mí más me impresiona es que los alumnos de familias más ricas del Uruguay tienen peor rendimiento que los alumnos de familias más pobres de Corea. O sea, cambiamos, ya no estamos en la misma liga, o sea, pasamos a la divisional B con respecto a un país que en 1950 estábamos en la misma divisional. Esto es lo que es duro para mí de aceptar, muy duro de aceptar. Y el otro elemento importante para mí en esta gráfica es el que está en amarillo a la derecha, que es, fíjense usted, si bien en los dos países los ricos performan mejor que los más pobres, en Corea la diferencia es de 15%, en Uruguay es del 30%. O sea que no solamente tenemos un grave problema de cantidad de educación, tenemos un grave problema de calidad de educación y además tenemos un grave problema de equidad. Así que muchas gracias a ustedes